Bueno, pues nada, hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí en esta tercera charla que hacemos en la Escuela de Arte, en el Salón de Actos. Y bueno, él se enfada cada vez que se lo digo, pero la verdad que Eduardo no es solo para mí uno de los mejores dibujantes de Canarias, sino también es un amigo, lo cual también es más complicado a la hora de presentarlo, porque uno no se quiere dejar ninguna de las cosas que ha hecho atrás, porque son muchísimas. Antes de empezar a hablar de Eduardo, simplemente recordarles muy rápido que esta charla llega gracias a un convenio que el Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife ha establecido con la Escuela de Arte Fernando Esteves, y el Salón del Cómic de Tenerife pues llega gracias al patrocinio de la Sociedad de Desarrollo del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Lo decíamos en las primeras charlas, lo hemos ido diciendo, es un orgullo la verdad que estar aquí y de la manera que hemos ido colaborando desde el año 2018 con la escuela, ofrecer este tipo de charlas que entendemos que son profesionalizantes y traer a perfiles que realmente a ustedes les vayan a ser enriquecedores. Les decía que Eduardo es uno de los mejores dibujantes de Canarias, también es uno de los que tiene una producción mucho más amplia. Él viene a hablar hoy un poco de la última obra que está haciendo para los archivos de la Fundación, que es una adaptación de Malaría al cómic, ustedes lo saben, es una de las novelas quizás más importantes también de Canarias, y nos va a ir mostrando, todavía no ha salido, queda un poquito para que termine, ¿verdad? Pero ya se presentará próximamente y de hecho tenemos una exposición con parte del arte de Malaría, con algunos sketches de las páginas iniciales y el resultado final que tiene un acabado digital, en una exposición que tenemos hasta el 14 de noviembre en la sala de arte del Parque García Sanabria, por si cualquiera quiere visitarla y descubrir un poquito más de las cosas que hace Eduardo. Pero él lo único que ha hecho no es Malaría, ha trabajado muchísimo, son muchísimos los años que lleva ya trabajando como dibujante. Yo creo que has tocado todos los palos, has estado en viñeta periodística, has ilustrado libros de texto, has hecho diseño también publicitario, por supuesto has hecho cómic, ilustración, y la idea es que, bueno, que un poco a lo largo de la tarde de hoy vaya él contándonos su propia biografía, qué es lo que ha trabajado, y que ustedes vayan haciendo las preguntas, que si no me equivoco, no reservarlas únicamente para el final, sino que te gustaría, Eduardo, que fueran intercaladas a medida que sucede la charla. Nos va a mostrar una serie de dibujos que ha hecho para Malaría y otros, me imagino que también, otros que hayas realizado a lo largo de tu carrera. Y también iremos planteando esto más que una charla, que sea una pequeña conversación para ir descubriendo más sobre el arte de Eduardo. Así que nada, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí de nuevo con esta actividad. La próxima semana tendremos a Jaime Martín, simplemente recordárselos que fue premio hace muy poquito, premio Mejor Obra del Salón del Cómic de Barcelona por ese cómic que se llama Siempre tendremos 20 años. Estará aquí el próximo viernes, les decía, pero hoy, bueno, dejarle el espacio a Eduardo González, que es el que tenemos aquí en el Salón de Actos. Eduardo, cuando quieras. Bueno, gracias a todos por venir, gracias por estar aquí. Bueno, yo no soy mucho de hablar, ¿vale? Me pasa como muchos de ustedes que son más bien de mesa de dibujo, ¿de acuerdo? Pero bueno, me gusta porque generalmente cuando tienes que charlar frente a un público más generalista, ¿no? Más que no tiene que ver con este tema, no saben muy bien, no entienden muy bien a lo que te dedicas ni nada, ¿no? Y después de decirle que eres dibujante, te suelen preguntar, ¿no? ¿De verdad qué te dedicas, ¿no? ¿De qué trabajas? Porque esto no les suena. Y bueno, aquí estoy ante un público que más o menos entiende, nos dedicamos todos a lo mismo, tenemos la misma patología, por lo tanto, creo que van a entender un poco de lo que vamos a hablar. Como nos vamos a centrar más en lo que se está presentando en este Salón del Cómic, que es lo de Malaría, la adaptación al cómic de la novela de Arozarena, ¿no? Vamos a ir un poquito de cómo llego yo a hacer eso, ¿no? Yo he estado donde ustedes han estado. Más o menos creo que nos podemos reconocer. Este es un Eduardo de 13 años, o 14. Uy, esto, ¿cómo se le da la pausa? Bueno, da igual. A ver. Sí, para que no tenga lo de... que no me aclaro mucho con este tipo de cosas. ¿Sabes? Simplemente que la imagen esté estática. Vale, bien. Sí.
Me hacía mis superhéroes y, como pueden ver, plagiaba todo y hacía, pues, este es un incipiente Eduardo, ¿no? Es un potaje de muchas cosas. Y bueno, yo tomo la decisión así a los 14, 15 años de que me quiero dedicar a esto. Me quiero dedicar al cómic y me quiero dedicar a la ilustración porque me gusta, simplemente. Y como me dijo alguien una vez, pues ya que solo tienes una vida, dedícate a aquello que te gusta, si puedes, ¿no? Entonces, pues pasé allá al ladito, a la Facultad de Bellas Artes, cuando estaba aquí, al lado, esa especie de ahora gran sitio abandonado, y empecé a estudiar Bellas Artes para intentar tener un poquito de técnica, que es lo que están haciendo también ustedes, ¿no? Intentar aprender cierto tipo de técnicas y cierto tipo de elementos que les van a ayudar en su futuro profesional, ¿no? Entre nosotros, entre yo y ustedes, yo no sé si fue realmente la mejor decisión, no por nada, sino no sé si encaminé bien la cosa. Pero bueno, aquí también un incipiente bodegón de cuando empezaba a trabajar allí, todos esos óleos así medio malos, pero que son esenciales para ir aprendiendo, ¿no? Fue una etapa muy divertida, yo la recuerdo como me lo pasé muy bien, me reí mucho, e hice buenos amigos, los mejores, y bueno, pues fue bastante enriquecedora en muchos sentidos. Esto termina y te planteas cuál es tu siguiente trabajo profesional. Yo quería encaminar mis pasos al cómic, lo cual, entonces estamos hablando de principios de los 90, ojo, ¿eh? Era mucho más difícil que hoy. Era mucho más difícil. Por ejemplo, no habían correos electrónicos todavía, aunque muchos de aquí no se lo crean, pero tu contacto con las editoriales era ir y por correo físico mandarles un sobre con tus páginas, esperando que llegasen y a ver si te decían algo algún día. Generalmente nadie te contestaba nunca. Estás aquí, además, estás en Canarias, que era especialmente difícil. Si vivías en Barcelona, en Madrid, en cualquier sitio de la península, con un coche, un fin de semana te hacías en una editorial y podías hablar, tomarte un café con el tío incluso, pero desde aquí teníamos un problema. Esas son cosas que presentabas a concurso, hace muchísimos años, ¿no? Y los concursos eran otra opción, había muchos concursos entonces. Esto está ahora que no corre. No sé por qué no corre. ¿Me ayuda? Vale. Y vas a salones del cómic, ¿no? Eso fue fundamental. Este es el Salón del Cómic de Barcelona. Esto es más reciente, pero cuando yo iba, ya en primeros 90, era espectacular también. Impresionaba, porque había gente también como tú, de todos los sitios de España, de todo lugar de España, habían pibes como tú con su carpeta bajo el brazo intentando buscarse la vida, ¿no? Y entonces, pues, trababas amistad. Las editoriales generalmente te mandaban a tu casa y te decían que te dedicases a la metalurgia, pero podías contactar con chicos de toda la península y tener proyectos juntos. Y eso de mirar, ellos miraban tus dibujos, tú mirabas los suyos, sus técnicas, ellos te iban diciendo cómo lo hacían, tú les decías cómo hacías tú lo tuyo. Entonces, habían mucha sinergia, había muchos proyectos que salían que eran muy bonitos. Yo trabajé con gente, hice fanzines, que eso era la siguiente etapa, hice fanzines en la península. Este es uno que hacíamos aquí en Tenerife con unos amigos, Cómic Canarios Incorporados, ¿vale? El título era muy popular. Y estos, por ejemplo, eran cosas que hacíamos en la península, con chicos de muchos sitios de la península. Gente con lo que yo hacía este fanzine, por ejemplo, u otro, ahora trabajan todos para Marvel y DC. Pues Jesús Saiz, David López, Fernando Blanco, eran gente que están haciendo ahora Batman, están haciendo pues muchas cosas de eso, ¿no? Y todos empezamos ahí haciendo nuestros dibujitos, ¿no? Y nuestras cosas. Vale, pues seguimos haciendo eso, mira, otros fanzines también, este era de Valencia, el anterior era de Zaragoza.
y empiezo a trabajar en prensa aquí. Tengo la oportunidad, bien, de dedicarme a la docencia. El mismo año que me llaman, estoy en las listas para dedicarme a la docencia, a dar clase en un instituto en La Palma, me llaman para hacer tiras de prensa para un periódico, para La Opinión de Tenerife, que acaba de salir aquí. Y me lo pensé 5 segundos y dije, no, lo mío es esto, ¿no? Lo mío es esto. Era un mundo muy bonito. Creo que tuvieron a Morgan, ¿no?, la semana pasada, que es un auténtico maestro y es una gran persona, un gran tipo. Y es un mundo fascinante, el de la tira de prensa, el del humor gráfico, que yo no había practicado, ¿eh? Yo me lancé a la piscina con muchos temores, pero es un mundo en el que creces un montón también, donde aprendes mucho y donde tienes que llevarte con el estrés de hacer una tira diaria, o sea, un sketch diario, ¿no? Lo cual se te hace un mundo, ¿no? ¿Y de qué hablo hoy, no? Hasta que lo acabas sistematizando. Se acaba convirtiéndose en algo, en una técnica, ¿no? Ya por la mañana te tomas el café, te lees el periódico y dices, bueno, voy a hablar de esto, y lo haces, ¿no? Esto es una serie de universitarios, ¿vale? Que tenía, se llamaba Becarios, estaba en un suplemento cultural, y era muy divertido porque era un mundo que yo había dejado atrás hace no tanto, y todavía muchos de estos personajes existían. Yo hablaba de cosas que me habían pasado a mí. La venta de Floro era una tira también costumbrista, que era de un personaje aquí de la Recoba, que vendía frutas y estaba siempre, era un personaje típico de aquí, ¿no? Este sí era el típico de Tenerife, ¿no? Era un señor que siempre estaba intentando, bueno, buscarse la vidilla también, ¿no? Esta es mi parte en prensa, ¿no? Pero claro, yo seguía echando mucho de menos el cómic página. Esto es cómic también, ojo, la tira de prensa es cómic. De hecho, nacen de aquí, tira cómica, cómic. Pero yo echaba de menos la página. Echaba de menos hacer cómic como yo quería, de la forma en la que yo quería hacerlo, con las temáticas que yo quería hacerlo, ¿no? Entonces, pues, me lío la manta a la cabeza y hago una especie de álbum de terror psicológico, que se llama así, Dentro de la Noche, y pues la editorial Dolmen, que es una editorial en la península, está interesado en esto. No son pequeñas historias cortas. A mí la parte del cómic, pero me pasa también con la literatura, que más me interesa es la historia corta. La historia corta, el cuento en sí, que está bastante abandonado. Ahora se llevan los tacos así de novela Stephen King, ¿no? Pero tengo un especial interés en lo que, en eso, en contar pequeños relatos que sintetizan, ¿no? Sintetizan una idea, sintetizan eso, una pequeña historia, ¿no? Más que en alargarme mucho, a no ser que la historia lo pida, ¿no? Bueno, este fue mi primer incursión a nivel nacional en este sentido, así, y bueno, fue una historia que me gustó mucho hacer. Lo hice además porque lo necesitaba, después de tanta tira de prensa, trabajo publicitario, como decía Lucas, ilustración para según qué cosas y tal, ¿no? Entonces, vale. Este fue otro que hice hace no mucho, Autobiopsia, donde seguí esa misma pauta de historias, de relatos cortos. Esto me lo publicaba un amigo aquí en La Laguna, y decía, mira, tengo ganas de sacar algo contigo, me voy a poner a editarte cosas, pero nos necesitamos para dentro de poco. ¿Tienes algunas historias cortas que ya hayas hecho por ahí? Y yo le digo, bueno, sí, tengo historias cortas que he ido sacando por ahí en fanzines y tal, pero me interesa hacer algo más personal, algo mío, algo que tenga más coherencia. Autobiopsia son historias que me han pasado a mí, son anécdotas personales, son pequeñas cositas que me han ido pasando a lo largo de mi vida y que, bueno, que podían tener cierto aquello a la hora de hacer una pequeña historia, ¿no? De 2, 3, 4 páginas, ¿no? No son grandes cosas, porque como yo digo siempre, yo no soy Marco Polo, no me han pasado cosas increíbles, pero a todos nos han pasado cosas, ¿no? A no ser que hayas estado en coma los últimos 20 años, algo te ha pasado, alguna pequeña anécdota, simplemente cosas que los demás pueden reconocer, con las que se pueden reír o con las que pueden, hacer reflexionar, ¿no? Te pueden hacer reflexionar. Este es el tipo de cosas que yo suelo hacer. Me gusta mucho el blanco y negro, ¿de acuerdo? A mí el blanco y negro potente tiene una capacidad expresiva, la tinta tiene una capacidad expresiva como pocas cosas. Y me encanta el blanco y negro. Y el blanco y negro estoy muy cómodo.
¿De acuerdo? Después también les voy a poner alguna cosita, ahora van a ver alguna cosita, ¿no? En plan página y cosas por el estilo. ¿Vale? Este es otro también que hice con la misma tal, historias olvidadas. Esto es una recopilación de historias también, bla, bla, que he ido haciendo por ahí. Esto y lo otro, lo sacamos también en el Salón del Cómic hace un par de años. Vale. Ya. Este es otro que hice con un amigo también como guionista. Y es curioso porque era la historia del tío que inventó el Pilates, que es una cosa como muy marciana para mí, que no he hecho ejercicio en mi vida, pero que además tenía como una especie de, no sé, ¿no? Era cambiar el chip. Trabajar con guionistas está muy bien porque te hace salir de tu zona de confort y hacer cosas que por ti mismo no harías jamás. Y aprendes con eso porque tienes que dibujar cosas que por ti no dibujarías porque te son un tostón, o situaciones que tampoco te interesan mucho. Y saber dibujar ese tipo de cosas es muy importante también, porque te hace un dibujante más completo. Si siempre vas a dibujar solamente lo que te gusta, te vas a quedar encorsetado en tu pequeño mundo. Y eso no es bueno. Estas son cosas que hice también de cómic histórico hace mucho tiempo, también, bueno, mucho tiempo, hace unos añitos, sobre la historia de Tenerife, que es otra cosa que tampoco me había propuesto hacer nunca, simplemente porque parece que si eres de aquí, si eres canario, tienes que hacer cosas de guanches obligatoriamente, ¿no? Cuando dibujantes de fuera no tienen por qué dedicarse a hacer historia de su propio sitio, ¿no? Pero me encantó también la experiencia, me dio muchas satisfacciones y personales también. Y también aprendes muchísimo, tanto a nivel histórico como a nivel también como dibujante. Tuve que aprender a dibujar a color aquí, ¿vale? Aprender a dibujar a color cómic, porque no dibujaba cómic. Ya les digo que yo estoy muy tranquilo y estoy muy a gusto en mi blanco y negro, o con grises y tal, pero el color, además me gusta trabajar el color tal y cual lo he trabajado siempre manualmente. Entonces aquí era como sacarme mucho de esa zona de confort. Este es uno que hice con lo de la cuarentena, con otro tipo de dibujo más humorístico, así. Son mis pequeñas vivencias durante la cuarentena, ¿no? Cuando todos estuvimos encerrados, yo me dediqué a relatar y a poner por el Facebook cada día lo que iba pasando, lo que me iba pasando, ¿no? Que era siempre lo mismo, porque estábamos todos metidos en casa haciendo exactamente lo mismo. Y durante 50 días fui relatando esa especie de pequeña cosa cotidiana, esa pequeña nadería cotidiana, pero que, oye, después tenía su jugo, ¿no? Vale. Les hablaba del color. Esto es color manual, esto es una acuarela, ¿no? Yo empecé a trabajar digital pues ya pasados los 30 años, porque yo tuve mi primer ordenador realmente a los 33, 34 años. Todo lo hacía manual, que fue como aprendí y fue como siempre hice las cosas, ¿no? Me gustaba mucho el color manual, me sigue gustando y es maravilloso hacer cosas en manual, ¿no? Yo supongo que ustedes están aprendiendo mucho tipo de técnicas, ¿no? Tengo amigos aquí que me han relatado lo bien que lo pasan aprendiendo según qué técnicas y todo esto, ¿no? Siempre vuelvo de vez en cuando al manual para no perder esa mano, ¿no? Pero, claro, el digital es maravilloso. Yo me he encontrado mucha gente, no sé si les habrá pasado, que te dicen que, bueno, que eso que por ordenador casi que no es ni dibujo, ¿no? Que lo del ordenador es una especie de cosa que le das una tecla al ordenador y te hace el dibujo, más o menos, ¿no? Que lo digital es... No. O sea, todos saben más o menos la dificultad que tiene también lo digital. Lo digital es una herramienta maravillosa, porque tienes un control Z que es fantástico, porque tienes una cantidad de prestaciones que es un avance enorme. Es como hablar de máquina de escribir y ordenador, ¿no? O sea, quiero decir, que vale que a nivel sentimental todavía sigues escribiendo máquina de escribir, pero solamente a nivel sentimental. Esto te da unas ventajas enormes. Y sobre todo con los nuevos programas que hay ahora y con los que van a seguir en un futuro, que yo no sé, como cuando yo trabajaba aquí, cuando yo empezaba a estudiar aquí en la facultad, estamos con el Photoshop 1. Lo que más oíamos era lo de, bueno,
un ordenador nunca va a llegar a reproducir según qué cosas. Con un ordenador nunca vas a llegar a hacer según qué calidades y tal. ¿Cómo ha cambiado la cosa? Hay programas, hay pinceles, hay cosas que dice, esto es alucinante. En aquel entonces no lo hubiéramos creído ni adrede. Y me parece maravilloso todos los avances en ese sentido. Me parece que no sé, es como... la tecnología en por aquí nos da una ayuda enorme, ¿no? Y se los dice alguien que ya le digo, que empezó a trabajar ya de mayor con los ordenadores, ¿no? Pero, vamos, es un mundo fantástico. Estas son ilustraciones que hago digitales, ¿no? Este tipo de cosas. Me gusta trabajar en digital tal y como trabajo en manual. Me gusta imitar, por ejemplo, el óleo, el acrílico, la acuarela, si puedo. Me gusta darle esa calidez que tiene siempre lo manual, ¿no? Y entonces trabajo tal cual, con el ordenador como puedo hacerlo encima de una mesa de dibujo, ¿vale? Porque las herramientas son muy parecidas, además. Entonces es bueno tener una base de dibujo manual, bueno, manual es todo, ¿no? De dibujo todavía tradicional, porque cuanto más bagaje tengas con eso, mejor lo puedes aplicar al mundo digital. Gente que viene directamente del digital sin haber pasado por ahí, ves que todavía le falta algo de aprendizaje en ese sentido. Ahora, lo puedo ver yo, ¿no? Pero bueno, más cosas en ese sentido, ¿no? Me gusta eso, me gusta hacerlo como si lo trabajase al óleo, más o menos, ¿no? Este tipo de cosas. Caricaturas, me encanta la caricatura. Yo la caricatura la descubrí de mayor, también tarde. No me gustaban nada las caricaturas antes, no me gustaban porque yo no era de dibujar al profesor en clase, que es lo que hacía todo el mundo, porque no me salía. Entonces lo tuve que descubrir mucho más tarde. Por un encargo que me vino, de repente, era dinero, tuve que cogerlo y era hacer un montón de caricaturas de niñas candidatas a reina infantil de un carnaval, para un periódico del carnaval. Y tuve que hacer, de repente, de no haber hecho ninguna caricatura, hacer 26 niñas, lo cual fue un trago bastante duro. Y a partir de ahí descubrí que el mundo de la caricatura es un mundo que me encanta. Antes habíamos visto esto, pero es que me gusta esto, me gusta lo esquemático, me gusta esa frase de que cuanto menos más, ¿no? Si puedes quitar el máximo de elementos y que siga siendo la persona, para mí es una ganancia. Llevar al personaje a la mínima expresión, ¿no? Que con 2, 3, 4, 5 rayas digas, es este tío, ¿no? O esta tía. ¿No? Aquí tenemos a Georgie Dan, por ejemplo, que pobre nos dejó el otro día. Aquí hay una escuela de caricaturistas fantástica, maravillosa y a nivel mundial de primera categoría, los años 50, 60. Los caricaturistas, agrupación canaria caricaturistas de vanguardia, donde había gente que exponía en Japón, en Nueva York, que rompieron moldes a nivel mundial. Eran de aquí, eran de Tenerife, de Gran Canaria, y trabajaban aquí. Harry Bister, Galarza, que todavía está vivo, que tiene 90 años, y Raffaelli, eran gente fantástica, y eran primeros a nivel mundial, ¿no? Y los hemos olvidado, lo cual me parece una pena tremenda, ¿no? Somos hijos de eso, ¿no? Los caricaturistas de ahora. Ese tipo de cosas, ¿no? Clara Campoamor. Es chiquito. Y bueno, pero ya les digo, donde estoy yo cómodo en el blanco y negro, ilustraciones a blanco y negro, ¿vale? Este tipo de cosas. Una serie también sobre trabajos y tal. El toque siniestro me gusta, me ha gustado siempre. Por el tema ese de las historias medio así, tiro psicológico y tal y cual. Me gusta ese puntillo. Y el blanco y negro además es maravilloso, para eso fenomenal.
Otro tipo de cosas así. No les quiero aburrir tampoco poniendo mucho de esto. O sea, por favor, pregunten cuando quieran algo. Esto es cómic en blanco y negro. Esto es de autobiopsia, lo que vimos antes, ¿no? Todo esto se los pongo para que después veamos el cambio con respecto a Mararía, ¿no? Para contar según qué historias, porque yo defiendo que cada historia lleva un tipo de dibujo distinto. O sea, yo creo que no puedes contar una historia distinta con el mismo tipo de dibujo con el que has contado otra. Creo que tu tipo de dibujo se tiene que adoptar a lo que quieres contar. Una historia humorística no la veo yo con este tipo de dibujo, por ejemplo. Y una historia, igualmente, una historia más con una carga más personal o más siniestra, no te vendría bien con un dibujo tipo Bruguera, tipo Mortadelo, ¿no? Y claro, blanco y negro es maravilloso para esto, ¿no? Por un ejemplo. Esto es otra serie que saldrá también, bueno, cuando la termine dentro de algún tiempo, centrada en Santa Cruz, pasa todo en Santa Cruz, son todos lugares de Santa Cruz y con personajes de aquí, ¿no? Es un proyecto de 200 páginas que se me va un poco ya de la historia corta, pero necesitaba contarla en esas páginas, ¿no? Como ven, aquí meto los grises también, bueno, en fin. Paisajes de Santa Cruz, y en fin. Vale. Y aquí tengo que cambiar radicalmente para empezar con Mararía. Cuando me ofrecen hacer Mararía hace un año y algo, me dicen, mira, sabemos lo que tú haces y queremos que hagas lo que tú sabes hacer y lo que te gusta, ¿no? Y habíamos pensado en blanco y negro, ¿no? Que es lo que a ti mejor se te da. Yo vuelvo a coger el libro, y me lo había leído cuando era muy pequeño, bueno, muy pequeño, cuando era un chiquillo, me lo había leído, lo vuelvo a coger, lo vuelvo a leer, y digo, tiene que ser a color. Mararía, como sabrán, está ambientada, está situada en Lanzarote, y esos paisajes de Lanzarote me pedían color. Esas situaciones que refleja la novela pedían color, y un color además intenso, a pesar de ser un libro tremendamente dramático, ¿no? Pero es que el color, descubrí con Mararía, aunque ya lo había visto en otras cosas, el poder expresivo del color. El color puede ser tan expresivo como aquellas manchas intensas de negro sobre blanco. Un color bien llevado, un color no solamente para decorar o para hacer bonito, sino un color con intención, a mí me parece brutal. Hay autores como Lorenzo Mattotti, por ejemplo, un italiano, que se los recomiendo, que hace un uso brutal del color, ¿no? Y entonces yo tuve que hacerlo a color. Dije, mira, yo leyendo esto, yo, honestamente, me sería mucho más fácil hacerlo en blanco y negro, porque lo domino mucho mejor y porque... Pero tiene que ser a color. Esto tiene que ser en color. Y tuve que cambiar el chip y empezar a hacer otra vez color, ¿no? Estos son ejemplos de página. Lo que viene a continuación son simplemente varios ejemplos de página, con sus textos ya puestos, y esto, ¿no? Sin mucho... Hombre, estoy experimentando todo el rato. Esto es pura experimentación. Muchas veces estoy como en un laboratorio realmente, trabajando cada página a ver qué va a salir, ¿no? A pesar de que ya tengo el boceto previo, a pesar de que ya tengo el lápiz, tal, pero vamos a experimentar con el color a ver qué podemos hacer, ¿no? ¿Cómo puedo conseguir lo que quiero, ¿no? Es importante la documentación para todo este tipo de cosas. Yo iba a ir a Lanzarote porque me parecía obligado ir allí y ver aquello, ver los sitios y todo aquello. No pude por el tema de la pandemia y por otra cuestión también que era muy, muy obvia. Lanzarote ha cambiado muchísimo. La novela está ambientada como en los años 40 o algo así. Lanzarote es otro mundo ahora mismo. Con el boom del turismo y todo esto en los años 60, 70 ha cambiado. El pueblo en el que está ambientada la novela, Femés, es otro pueblo totalmente distinto. Haber ido allí no
me habría a lo mejor incluso confundido un poco más, ¿no? Este Lanzarote de casas encaladas es nuevo realmente, viene a través de César Manrique sobre todo, antes no era así. Me ayudó mucho a hablar, por ejemplo, con la viuda del escritor, que me comentaba más o menos sus recuerdos y cómo era todo aquello y tal y cual. También hubo gente que me ayudó muchísimo con la documentación, pues mi amigo Joaquín, Irene, hubo mucha gente que me dio bastante material para trabajar. Fotos antiguas, cosas por el estilo. Las fotos antiguas no tienen colores, ese es el problema, pero para situar a los personajes y los sitios estaba muy bien, ¿no? Bueno, seguimos. A veces viene bien romper el realismo, ¿no?, de muchas cosas por lograr un efecto yéndonos a deformar, ¿no?, a deformación de figuras. Ya les digo, ese valor expresionista del color, ese valor potente del color, ¿no?, para potenciar lo que queremos, ¿no? Aquí esta especie de violencia cruda, con ese negro y ese rojo, por ejemplo, yéndonos de la realidad, ¿no? Hemos perdido esa especie de figurativismo que teníamos simplemente por meter ese efecto ahí que se potencie, ¿no? Aquí también el dinamismo, a lo mejor, de una paliza que le están dando a alguien, ¿no? Rompemos la viñeta y por medio de esas líneas cinéticas, hasta volver otra vez a la quietud de la narración, ¿no?, abajo. Bueno, composición, jugando con la composición de la página. Aquí los personajes son tan malos que se deforman como si fueran demonios, ¿no? Son personas normales, pero aparecen como si fueran personajes de un cuadro de Bruegel, ¿no? Así como para que veamos la maldad interior. Bueno, en fin. Ya les digo, a veces menos es más para retratar un espacio. Paisajes de Lanzarote, que eso, sí, eso, así. Bien, seguimos. Un poco más de lo mismo, ¿no? A veces, ya digo, todo esto son casas de allí que todavía se conservan y, bueno, un poquito cambiadas, pueden servirnos para seguir ambientando. Calles, de todo, ¿no? En fin, tipos de dibujo distintos para, por ejemplo, esta especie de pequeña selva que ven aquí abajo, que está hecho como un dibujo prácticamente infantil, porque nos retrata los recuerdos del personaje que está arriba y de esa idea que él tenía infantil de cómo serían las Islas Canarias, porque él es de fuera, ¿no?, como una especie de selva tropical. El texto también es importante, cómo jugamos con él, cómo adecuamos esa onomatopeya en función al personaje, lo que está pasando, ¿no? Y bueno, ¿no?, aquí sería más o menos como vamos terminando, ¿no? Bien. Yo creo que aquí ya terminamos. Estas son ya las diapositivas, estas son las últimas páginas, ¿no? Y bueno, pues no sé, esto supongo que saldrá dentro de poquito, cuando terminemos, faltan pocas páginas. Y, bueno, me gustaría que preguntasen algo, si tienen que preguntar algo. ¿Tienen alguna duda o...? No, me gustaría saber si hay alguien que se quiera dedicar al cómic o que